Hola, abuelita, buenas tardes. Hola, muñeca, ¿cómo estás? Bien. Bueno, entonces el motivo de esta entrevista, como ya te comenté, es para hablar sobre la salud mental y las maneras de educación de hace mucho tiempo. Entonces, para poder iniciar bien, quiero que me cuentes como de dónde vienes, en qué circunstancias te criaste, en dónde te criaste, todo eso para empezar. A ver, yo soy muy originaria del campo. Me crié por los lados de Guaduas, Cundinamarca, en la finca de mis padres, donde pues, se hacía toda clase de oficios como hacer panela, ordeñar las vacas, hacer quesos, traer las cosas para la casa, los plátanos, todo, porque todo lo que se comía en la casa, pues mi papá lo cultivaba, entonces casi no se compraba nada, todo se cultivaba en la finca. Pues claro, a medida de lo que uno podía hacer, ¿no? Porque los más grandes trabajaban más, los más chicos, como es mi caso, que soy la última, pues hacía menos cositas, Ujú. pero uno aprendía. Última de cuántos hermanos. 12. Ok, y aunque ya hablamos del estilo de vida en el campo, respecto a la educación que les brindaban sus papás a cada uno, ¿cómo era? ¿Difería de ser mayores o menores? Sí, sí, claro, y pues hoy en día me doy cuenta de que a pesar de que ellos eran personas no estudiadas, sí tenían claro que todos los hijos eran diferentes y de acuerdo a la personalidad de cada uno lo educaban, o sea, había algunos que pues uno notaba que los trataban con más dureza, aunque siempre había cariño y siempre había todo lo necesario, lo que necesitaba, pero sí de acuerdo como a la personalidad de cada quien. Ujú. Ok, y bueno, al hablar de que a algunos los trataban con más dureza, ¿a qué se refiere esa dureza? Bueno, de pronto habían una disciplina un poco durita, porque yo me acuerdo que a veces era uno mismo que de pronto se buscaba que lo disciplinaran, porque recuerdo que a mis papás no les gustaba para nada que uno dijera mentiras. Ujú. Eso era, uno se crió con la mentalidad de que la mentira era un pecado grande. Entonces cuando uno mentía, pues llegaba el punto que hasta correa había. Ok. Bueno, es cierto, los papás se esfuerzan por inculcarle valores a los hijos. Sin embargo, el tema que también quiero tocar es la salud mental. Aunque es cierto que en ese entonces no había tanta conciencia al respecto, me refiero que tanta importancia le daban los padres como al sentir de los hijos o a su manera de interactuar con otros niños o su manera de elegir ciertas cosas. Pues yo creo que eso estaba como yo te dijera, como que no se tomaba muy en cuenta porque la verdad no se escuchaba mucho. O sea, cuando uno escuchaba algo de salud mental era porque alguien definitivamente tenía un problema muy serio y ya pues lo iban a internar en algún sitio porque era ya una enfermedad. Pero pues como uno se criaba entre todos, los otros hermanos habían otros más grandes, diferentes edades, como que entre todos pues nos interactuábamos y como que eso era suficiente, o sea, los papás como que no se tenían que preocupar tanto por eso, pero de pronto yo me acuerdo que sí estaban pendientes de los gustos, hasta en la ropa, de pronto ellos sabían a uno que le gustaba y de pronto pues como que le daban esas cositas para que uno estuviera contento. Ok, pues bueno, al quedar claro ya el tema de la salud mental en aquel entonces y los recursos o la manera de criar a los hijos de los padres de hace mucho tiempo, entonces bueno, como su merced tiene dos hijos, también quiero saber su experiencia respecto a crianza, tocando ese tema de la salud mental. Bueno, pues cada vez se ve más, o sea, eso afecta cada vez más a los jóvenes, pero pues en
caso, mis hijos se llevan 12 años de diferencia y, o sea, así como algo muy que uno diga, uy, sí, mis hijos en algún momento han tenido algún problema emocional demasiado fuerte, no. Pero sí de pronto se, se evidencia un poco más que les afecta la convivencia, por ejemplo, con los compañeros de clase. En el hogar también de pronto hay cosas que los afectan más. De pronto una disciplina un poco dura se afectan, entonces cada vez se nota más que hay que tratarlos como con más cariño, o no cariño, porque los papás siempre quieren a sus hijos, sino más bien dedicarles mucho tiempo para hablar con ellos. Cada vez que tengan alguna situación que los incomode, no es reprender, sino escuchar qué piensan, qué sienten, para uno poderlos ayudar, porque lo que yo siento es que se ha acabado la comunicación dentro de las familias y eso es lo que más ha afectado a los muchachos. Pero en mi caso me siento tranquila porque ya son adultos y son unos hijos buenos. Ujú. Y bueno, ya sabemos que tú tienes dos hijos, que es mi mamá y mi tío. De pronto, ya que se llevan tantos años de diferencia, 12, ¿con alguno de los dos fue más difícil o fue más sencillo o había de pronto más falencias a la hora de poder comunicarse con los demás o poder expresar correctamente sus emociones? Pues yo creo que cada uno, de acuerdo a su temperamento, tuvieron y aún guardan sus cosas, que no hay algunas cosas que no son fáciles que las expresen, pero no es algo que de pronto uno dijera es un problema tan serio que necesite de pronto una atención médica. No, de pronto es porque tal vez les da pena, de pronto piensan que uno los va a juzgar y hizo falta de pronto que conocerse uno más mutuamente para poder que haya esa confianza. Pero sí, de pronto sí, o sea, hay cositas que de pronto ellos se han guardado y se siguen guardando, ¿no? No siempre cuentan todo, pero uno como mamá, sobre todo la mamá, uno aprende a conocerlos. Y a veces sin necesidad de que le cuenten, uno ya se da cuenta que necesitan y les puede dar la ayuda incluso sin que se den cuenta. Ujú. Bueno, abuelita, muchas gracias ahí por la entrevista y por contarnos tu experiencia. Entonces eso sería todo. Bueno, con mucho gusto.